Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a hablar de las fases del mercado. Vamos a intentar identificar las 4 fases de un cuadrante que me encanta y que me sirve mucho de referencia para saber en qué fase estamos en cada momento. Y vamos a intentar también hablar de cuál es la siguiente fase que podría darse en el mercado y qué va a conllevar todo eso, qué va a conllevar en cuanto a comportamiento de ciertos activos o en cuanto a comportamiento de ciertos sectores dentro de las acciones. ¿Por qué vamos a hablar hoy de ello? Lo primero porque estamos viendo unas dinámicas diferentes en lo que van las últimas semanas. Hace ya 2 semanas subí un vídeo que se titulaba algo así como se empiezan a notar cambios en el mercado o algo está cambiando, y era porque llevamos unas semanas o unos cuantos días donde ciertos sectores que se habían comportado mal empiezan a comportarse mejor y ciertos sectores que se estaban comportando muy bien en lo que va de año empiezan a comportarse peor. Fijaros esta tabla de Bespoke porque lo resume muy bien, y es en esta columna tenemos el comportamiento en lo que va de julio. En esta columna tenemos el comportamiento de lo que va en el año, esta primera mitad de año que hemos tenido tan terrífica. Bueno, pues vemos que los sectores, si nos fijamos en los sectores de acciones, vemos que, por ejemplo, consumo discrecional, este mes de julio va muy bien, a pesar de haber tenido un inicio de año fatídico, un inicio de año muy malo con un menos 28,43%. Lo mismo podríamos mirar en, por ejemplo, tecnología, que lleva un buen mes de julio, a pesar de haber tenido un muy mal inicio de año, y también comunicaciones, que son los 3 sectores que más golpeados se han visto durante esta caída, ¿no? Obviamente esas subidas de tipos a largo plazo sobre todo son sectores mucho más sensibles en este caso. También porque las valoraciones en estos sectores también estaban un poco más disparadas que en otros sectores, pues como puede ser, por ejemplo, la energía, donde encontrábamos más valor de cara a revalorización de las acciones, ¿no? Pero fijaros que energía, pues por ejemplo, estas últimas semanas se ha comportado peor, a pesar de llevar un muy buen inicio de año y un muy buen interanual, ¿no? Ciertas dinámicas están empezando a cambiar. ¿Quiere decir que ya viene el cambio? ¿Quiere decir que ya vamos a tener un cambio de comportamiento del mercado? ¿Vamos a entrar en una nueva fase? No, yo creo que todavía es pronto. Pero sí que estamos empezando a ver, pues, esos pequeños signos o síntomas que nos pueden estar alertando de que algo podría cambiar en los próximos meses. Sea como sea, vamos a ver cómo se comportan las 4 fases del mercado. Este cuadrante de Gabecal Research me encanta. Pero dicho esto, y antes de empezar, por favor, si te gusta el canal, este vídeo va a ser rápido, va a ser complejo, no va a ser rápido, al revés, hay muchas cosas que abordar, llevan mucha investigación y mucho trabajo, así que por favor, si te gusta el canal, no dudes en apoyarlo o esperar al final del vídeo para ver si te ha gustado. Dicho esto, bueno, pues vemos aquí el cuadrante de las 4 fases del mercado. ¿Qué fase del mercado según en qué régimen de mercado nos encontramos según 2 variables? Esas 2 variables se basan en precios y en actividad económica. Por tanto, es algo sencillo. Combina esas 2 únicas variables que son sencillas pero a la vez muy complejas, porque son las 2 variables que si sabes identificar y si se sabes prever, pues obviamente podrías estar forrado, pero es muy difícil preverlas. Entonces, como vemos, precios, si suben los precios, pues hablamos de inflación, vamos teniendo mayor inflación, pues vamos subiendo en esta línea, ¿no? Y si tenemos desinflación, empieza a desacelerar esa subida de precios o incluso deflación, pues empezamos a bajar por aquí. Y luego en la actividad económica, pues podemos medirla con el PIB, ¿no? En función del PIB trimestral, si está creciendo, estamos creciendo o decreciendo. En este sentido, pues en esta línea horizontal. KKR también compartió este régimen, que es lo mismo, inflación y crecimiento, y decía que desde 2010-2016 hemos ido transicionando hasta llegar aquí. Para mí, ya estamos en esta zona. ¿Vale? Ya estamos en esta zona y llevamos un tiempo, yo creo. Y ahora voy a explicar el por qué. Creo que hay algunas razones y creo que hay algunos argumentos que darían pie a que apoyéis mi teoría, pero bueno, también puede haber otra serie de opiniones, por supuesto. Dicho esto, ¿cuáles son las diferentes fases? Bueno, pues en la fase de arriba es cuando tenemos aumento de precios. Y la fase de abajo es cuando tenemos deflación, ¿no? Bajada de los precios. Entonces, luego podemos posicionarnos en que si estamos en crecimiento económico a la derecha, en la columna derecha, o si estamos en decrecimiento, que sería la columna de la izquierda, la economía se está contrayendo. Entonces, fijaros que el desinflationary boom, podríamos decir que, como dice KKR, estuvimos aquí entre 2017 y 2019. Si os fijáis, no se habla de 2020, porque 2020 fue un año donde entramos en una recesión muy rápida, y hubo una bajada de precios muy rápida también, pero luego se solucionó también muy rápido por esa impresión de dinero, ese QE, que bueno, que luego ha traído todo lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Todo eso que la Fed nos bendijo, ¿no? Con esa gran subida de precios que al final, bueno, pues sí, imprimes dinero, muy bien, todo se soluciona rápido, pero al final, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Y es lo que decía el gran Friedman, ¿no? Que al final, cuando aumentas la masa monetaria, pues vas a generar inflación tarde o temprano.
Y dicho esto, pues hemos visto pues, que nos hemos ido moviendo y sí, 2017-2019 pues era un buen año, estábamos con desinflationary boom, teníamos una buena actividad económica, no había aumento en los precios. ¿Qué te funciona bien? Bueno, las compañías innovadoras y con pricing power, con capacidad de subida de precios sin mermar su demanda. Si os fijáis, ¿qué lo ha hecho bien? Bueno, empresas innovadoras, pues teníamos el sector de tecnología, ¿no? Pues fijaros que 4 años, incluso en 2018 lo hizo mejor que el S&P, por encima del mercado en general. Se han beneficiado de tipos bajos y 2018, si os fijáis, fue un año donde se subieron los tipos, donde la Reserva Federal tuvo que subir los tipos y luego tuvo que meter el pivot. Pues vemos que ese año sí que sufrieron más las tecnológicas. También fue acompañado por la guerra comercial de China, de los aranceles que impuso Trump, no sé si os acordáis, que de hecho ahora se está negociando, China y Estados Unidos están negociando quitar alguno de los aranceles que impuso la administración anterior, así que iremos comentando, informando de qué noticias salen. Pero, como veis, 2018, pues un mal año para las tecnologías, pero aún así, por encima del mercado. Por tanto, se confirma que esas empresas lo hicieron bien. Luego, ¿qué pasa? Que a medida que vino el COVID y se empezó a imprimir dinero, pues sí, nos manteníamos en crecimiento económico, excepto la recesión rápida que tuvimos en el COVID, que es algo normal porque todo se paralizó. Pero aún así, mantuvimos el crecimiento económico, sobre todo lo que es 2021 y, bueno, pues 2022 estamos viendo a ver si se mantiene o no se mantiene. En el primer trimestre ya hemos tenido signos de decrecimiento económico, hemos tenido un PIB negativo en ese caso y veremos si tenemos en el segundo trimestre. Pero, dicho esto, pues nos fuimos introduciendo más en este inflationary boom, en esta zona. ¿Aquí qué ha empezado a hacerlo bien? Bueno, lo hizo bien el oro. Oro lo hizo muy bien, pero muy adelantado. Lo hizo bien durante 2020. Tras esa caída durante la pandemia, donde correlacionaron todos los activos, luego el oro disparó muy fuertemente. Las commodities lo han empezado a hacer súper bien desde 2021 y 2022, etc., ¿no? Real estate también lo hizo muy bien, todo lo que fue el 2021, y lo podemos ver aquí, ¿vale? Lo vemos aquí, energía, real estate. Y si nos vamos a clases de activos, que este gráfico es lo mismo, pero por clases de activos, pues vemos que las rates lo hicieron muy bien, ¿no? Esos real estates lo hicieron bastante bien. Aquí no sale el oro, pero bueno, el oro podríamos a lo mejor ver el sector materiales, ¿no? Que es el amarillo, y ver que 2020 tuvo un muy buen año por encima de lo que hizo el S&P 500. Entonces eso es lo que funcionó, ¿no? Guardar tus activos, en refugiar tu dinero en activos que mantengan su valor a pesar de la subida de precios, que se revaloricen también con la subida de precios. Y vender, de hecho te dice la tabla, vende bonos a largo plazo. ¿Por qué vender bonos a largo plazo? Porque si se empieza a desmadrar la inflación, empieza a subir tanto los precios, va a aparecer nuestro amigo Powell, entonces eso va a generar que los tipos suban, sobre todo los tipos a largo plazo, y los bonos a largo plazo que son más sensibles a la subida de tipos, pues van a bajar mucho más, por el concepto de duración, que ya hemos explicado en anteriores vídeos y que ya lo explicaremos en un vídeo específico de bonos cuando crea que sea el momento oportuno para poder entrar en bonos a largo plazo, porque por ahora estoy viendo una posible tesis, pero subiré y compartiré el vídeo cuando crea que es el momento oportuno. Dicho esto, pues claro, eso forzó que tengas mayor inflación y por tanto la Fed vaya a intervenir. Entonces vendes esos bonos a largo plazo y ya hemos visto el mercado de bonos, la galleta que se ha metido en este sentido. ¿Esto qué crea? Bueno, esto crea, a medida que va introduciéndose la Reserva Federal y va metiendo presión para bajar los precios, pues obviamente te vas reduciendo tu actividad económica, va afectando a la economía, va afectando a la demanda, va afectando, ya sabemos que la demanda es casi el consumo de Estados Unidos, es prácticamente el 70% del PIB, por tanto, si frenas el consumo, frenas la economía. Entonces te vas metiendo en un decrecimiento económico. Y eso genera que aún así todavía no hayas conseguido, muchas veces no consigues todavía frenar los precios altos, que es lo que ha estado pasando ahora. Hemos tenido el Q1, hemos tenido negativo. Entonces vas frenando la actividad económica, pero todavía no has frenado los precios porque el CPI sigue subiendo o sigue manteniéndose cerca del 8, algo. Ahora vamos a hablar de esto y de por qué el CPI también va a tardar en reflejar ciertas cosas. Pero sigue ahí. Entonces, la gente que habló de esta inflación donde tienes decrecimiento económico y alta inflación. Es un régimen muy, muy, muy difícil, un régimen jodidísimo. Y de hecho, ¿qué te dice aquí esto? Cuando estamos en inflationary bust, ¿qué te dice? Que compres cash, la divisa más segura. En este caso, el US dólar es el refugio por excelencia, por eso se llama el greenback asset, ¿no? La divisa que por ahora sí que se puede hablar de que el dólar no sé qué y que lo van a cambiar muchas divisas en el futuro o las criptomonedas y demás. Pero ahora mismo el dólar es la divisa que se ve como seguridad, ¿no? Entonces vemos que
el dólar, pues el dólar index, que es medir el dólar contra una cesta de divisas, no coger un par, sino medirlo contra la cesta de divisas en función de su importancia y su peso, pues vemos que el dólar index disparado. En todo lo que va de año, desde 2021, el dólar index lo ha hecho muy bien. Y de hecho te dice aquí, vende financial assets, vende activos financieros. Entonces, para mí que estábamos en esta zona. Estamos en esta zona. ¿Qué pasa? Estamos en esta zona porque se mantienen los precios altos. Entonces vamos a decir, voy a marcar una cruz donde creo que estamos. Hemos ido rotando hacia esta zona poco a poco. Y lo que lo va a confirmar es el Q2 de 2022, el PIB. ¿Cuál es el riesgo que el mercado ha ido descontando estos últimos días? Porque hemos dicho que ha habido dinámicas del mercado que se han comportado de forma diferente. Pues estas dinámicas han sido descontar que podemos entrar en esta fase. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a ver los argumentos de si podemos entrar en esta fase o de si, como dice la Fed, vamos a bajar precios, pero mantenernos en crecimiento económico. Vamos a verlo porque creo que hay argumentos tanto a favor de unos como de otros que quiero presentaros y que podáis elegir cuál es el argumento que mejor se adapta a vuestra teoría o a vuestro pensamiento. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Tenéis toda la información en la descripción. ¿Y qué es lo que está diciendo la Fed? Bueno, la Fed sigue hablando de que ve la economía perfectamente, habla de su soft landing, de que todo va a acabar bien, de que la economía no va a entrar en recesión y que van a seguir con las subidas de tipos. Por tanto, que tienen que seguir frenando la inflación, que van a seguir con esas subidas fuertes a una velocidad fuerte. De hecho, Waller y Bullard comentaron esos 75 puntos básicos para la reunión de julio. Pero ambos comentan que no ven una posible recesión, que ven un mercado laboral fuerte. Y eso es uno de sus argumentos, y ahora lo veremos, porque según ellos, pues no vamos a entrar aquí. No vamos a entrar en una fase de crecimiento económico, de recesión, sino al revés, vamos a bajar los precios, pero nos vamos a mantener en crecimiento económico. Por tanto, va a haber un soft landing. Ahora bien, el mercado no se lo cree del todo. ¿Y por qué no se lo cree del todo? Vamos a ver ¿por qué no? Y vamos a verlo en las diferentes fases. Bueno, lo primero, la curva de tipos. La curva de tipos se ha vuelto a invertir. No sé si os acordáis que hicimos un vídeo cuando la curva de tipos se invirtió. Hablamos de por qué se habla de indicador adelantado de la curva de tipos cuando ésta se invierte y de por qué se adelanta a posibles recesiones, pero qué tiene que pasar para que esto sea un indicador fiable. Y bueno, básicamente es restar este spread que estamos viendo, es restar el interés del 10 años y del 2 años, y ahora mismo es negativo. ¿Qué quiere decir? Que el bono a 10 años está pagando menos que el bono a 2 años. Por tanto, se descuenta que en el tramo largo o que a futuro, pues esos intereses vayan a volver a caer. ¿Por qué se descuenta que esos intereses vayan a volver a caer? Bueno, pues porque se descuenta que tanto los precios como la actividad económica puede frenar fuertemente. Y también porque puede que la Fed tenga que meter su Fed Put, tenga que intervenir para volver a bajar los tipos debido a la economía, a que la economía puede colapsar. Entonces la curva de tipos está mandando como ese mensaje a los miembros de la Fed. Los miembros de la Fed han dicho que no les importa el aspecto de la curva de tipos, pero bueno, se ha vuelto a invertir y es una señal importante que no hay que ignorar. También los intereses han caído los últimos días. Obviamente esto ha hecho que la curva se invierta. Si los intereses del 10 años caen más rápido que los intereses del 2 años, pues eso hace que poco a poco la curva se invierta. ¿Y por qué han caído estos últimos días? Bueno, pues porque durante estas semanas se ha ido poniendo más probabilidades de recesión en el mercado. ¿Por qué? Porque hemos visto los PMI manufactureros de regionales, esas encuestas a los dueños de empresas preguntándoles cómo veían la actividad. Y vemos que esa actividad todavía no está en fase de contracción, pero se ha frenado fuertemente, sobre todo en muchos sitios, en muchas encuestas regionales. En el PMI del ISM, que se publicó el 1 de julio, todavía seguimos por encima de 50 puntos. Por tanto, estamos en fase de expansión de la actividad económica, pero se ha reducido fuertemente y ahora lo vamos a ver también. Todo eso, más las caídas de precios de algunas commodities, que vamos a ver ahora, han hecho que los intereses pues vayan descontando otro escenario, ¿no? Y hemos tenido una caída importante. ¿Qué ha pasado? Que los últimos días esta caída se ha revertido. Incluso tanto que los intereses han recuperado esa media de 10 años, han recuperado esa media de 50. Y ojo, porque ahora podrían incluso impulsar otra vez al alza. Por tanto, estamos como en ese momento, en ese partido que se está jugando, entre que el mercado cree una cosa, pero también cree la posibilidad de otra, y es que
la inflación dure todavía bastante más y que la Fed todavía le quede bastante más trabajo y la economía todavía aguante un poquito más. Esa es una tesis, y la otra tesis sería la que habíamos visto estas semanas, que el mercado caiga fuerte, entremos en recesión, que la economía caiga fuerte y que por tanto los precios tengan que bajar, ¿no? Entonces está el mercado entre esas dos fases, entre esas dos luchas, para ver qué es lo que ocurre, en qué fase acabamos, como hemos visto aquí, en qué fase nos metemos, si nos metemos en esta fase o no, como ha dicho la Reserva Federal. Entonces, otro argumento es el GDP Now, el estimado del PIB por la Fed de Atlanta. El modelo estima que vamos a tener un PIB negativo, por tanto la propia Fed de Atlanta está estimando que sí, que vamos a entrar en ese escenario. Pero todavía no está claro, porque todavía no hemos tenido el dato del PIB. Y aún así, Waller y Bullard han dicho que no, que aunque el PIB no esté dando señales positivas, que la economía sigue creciendo y que no vamos a entrar en recesión. Veremos. También nos dijeron que la inflación era transitoria y no lo fue tanto. ¿Por qué otro aspecto de por qué el mercado se ha comportado diferente y por qué estas dinámicas van descontando más probabilidades de recesión y más probabilidades de caída de precio, más de deflación para entrar en esa fase baja y de la izquierda de ese cuadrante que hemos visto? Bueno, pues vemos que el precio de la energía ha caído en las últimas semanas. Sí que es verdad que estos 2 días, al igual que los intereses, ha rebotado fuerte. Ahora veremos por qué y veremos la razón de por qué que se crea otra narrativa y por eso rebota fuerte, pero vemos que la tendencia ha sido a la baja estas últimas semanas. Esto lo vemos también con los metales, han caído fuertemente. El oro, la plata, el cobre, ese metal que es más indicador económico, pues perdiendo esa base que llevaba haciendo en todo 2021, cayendo fuertemente. Y también lo que son los granos, el trigo, el soy, todo. O sea, está cayendo todo fuertemente. Y aún así, bueno, pues vemos rebotes a corto plazo que veremos a dónde nos llevan, ¿no? Porque esto podría cambiar otra vez, pero por ahora pues se está hablando de eso, de posible reducción de precios por las caídas de las commodities. Otro indicador de que podríamos entrar en esa fase que hemos dicho es los PMIs manufactureros. El PMI manufacturero sí, salió en 53, por encima de 50. Ya sabemos que 50 es la línea entre contracción y expansión. Expansión si está por encima de 50 económica y contracción si está por debajo. Pues salió el PMI de junio de 2022 y sí, sigue en 53. Pero no olvidemos que mirar la tendencia de dónde venimos. El PMI ha caído fuertemente en los últimos meses. Entonces, vale, sí, seguimos por encima de 50, pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia está yendo a la baja. Entonces veremos si esto cambia. Hasta que yo no veo un cambio de tendencia aquí en el PMI, es un indicador más de que se está contrayendo un poco la economía. También, si nos fijamos en los subcomponentes, hay un subcomponente muy importante, que es los nuevos pedidos. Los nuevos pedidos es un indicador muy importante porque está ahora en fase de contracción, está por debajo de 50. Y si miramos los inventarios, también es muy importante porque si se acumula mucho inventario, se está produciendo menos. Y las empresas van a tener que bajar precios para vender esos inventarios. Y vemos que lleva una tendencia de alto crecimiento. Lleva 11 meses de tendencia de subida. Por tanto, esto tampoco es bueno para los retailers. Y si ya lo miramos, lo vimos ya, ¿no? Vimos en el vídeo anterior, hablábamos de esto y Michael Barry de hecho hacía referencia a esto de los retailers. Si lo queréis ver y no lo habéis visto, hablábamos de esto, ¿no? Mirar el crecimiento de los inventarios en Walmart y Target interanualmente. Y si cogemos el dato de New Orders y le restamos el dato de inventarios, normalmente nos gustaría que el ratio, que la diferencia vaya al alza, sea alta, porque significa que se está haciendo más producción y que no se acumula inventario. Bueno, pues vamos a la baja. Y fijaros cuando ocurre eso, cuando vamos a la baja y perdemos estos niveles, como comparte Charlie Vilello, veis que no son buenos síntomas, no son buenas épocas cuando ocurre esto. Por tanto, cuidado entrar aquí y que eso no se revierta. ¿Por qué también es importante el PMI? Lo miro mucho. Bueno, aquí tenéis el cambio del PMI, el cambio porcentual anual, con el cambio porcentual del SP500. ¿Veis que va clavado? Y entonces un PMI, ahora mismo, un PMI que está aquí en cerca de 53, pues ese PMI siguiese bajando, si siguiese contrayendo la actividad manufacturera, seguiríamos viendo caídas en el SP. Todavía no tenemos datos del PMI y el PMI podría revertir, pero por ahora es lo que nos está diciendo, que el PMI se está contrayendo. ¿Cuál va a ser el combate final para saber si entramos realmente? Ya os he dicho los argumentos que harían que entrásemos en esta fase. ¿Cuál va a ser el combate final? Bueno, primero tenemos que ver caer los precios. Los precios, pero ¿en qué? En los datos de inflación. Lo tenemos que ver caer, tenemos que ver caer el CPI.
tenemos que empezar a ver que también los beneficios empresariales caen. Porque ahora mismo se espera, por eso digo que este es el combate final, porque ahora mismo para los resultados se esperan unos estimados mucho, en prácticamente máximos, o sea, estimados muy positivos con respecto a lo que ha hecho el mercado, que ha bajado. Entonces, si estos estimados no se cumplen, esto lo vimos anteriormente y por eso las valoraciones parecían atractivas, porque en el forward pair tú estás mirando, tú estás cogiendo el precio de hoy, que ha bajado, pero estás cogiendo también los beneficios a 12 meses, que siguen siendo optimistas. Entonces, si esos beneficios no se cumplen, pues obviamente la valoración no es tan atractiva. Entonces, este es el combate final, tenemos que ver los resultados empresariales, ver cómo salen para saber si el mercado va a entrar en una fase de posible recesión o no. La otra cara de la moneda, y que ha pasado esta semana, y por eso los intereses han vuelto a rebotar, es que han dicho, bueno, pues el mercado se estaba creyendo ya, y se ha hablado las últimas 2 semanas, se estaba creyendo eso, mayor probabilidad de recesión, todo el mundo estaba hablando de recesión, todos los indicadores estaban mostrando que sí, que puede ser recesión, pero luego está la otra cara de la moneda, y es que a lo mejor no. A lo mejor no, ¿no? ¿Y por qué? Los intereses han vuelto a disparar porque ha habido datos importantes estas últimas semanas. Lo importante ha sido el dato de servicios, el dato del PMI de servicios. Habíamos hablado del manufacturero. Bueno, pues este es el de servicios. Se esperaba en 54. Bueno, pues ha sido de 55,3. Muy por encima de lo esperado. Por tanto, vale, sí, la tendencia ha ido a la baja, sí, pero los servicios todavía se mantienen fuertes y están por encima de 50. Por tanto, expandiendo la actividad de servicios. Entonces, bueno, pues ahí hay un dato que al mercado le ha gustado y luego el dato más importante, en mi opinión, ha sido el mercado laboral. El mercado laboral sigue muy fuerte. Sí, vale, el mercado laboral puede subir rápidamente en las últimas... puede ser un indicador muy tardío, un indicador actual y por tanto se puede ver reflejado más adelante que empieza a afectar al mercado laboral. Pero aún así el mercado laboral sigue fuerte, o por lo menos durante el mes de junio ha seguido fuerte. Y sí, vale, seguimos en el 3,6, pero no logra hacer nuevos números superiores, no logra subir al 3,7, 3,8. Por tanto, la tasa de paro sigue baja. También lo hemos visto en la oferta de trabajo. Ahora mismo el número de ofertas de trabajo supera el número de personas desempleadas en los Estados Unidos por más de 5 millones. Hay mayor demanda de trabajo que oferta. Las empresas tienen que buscar trabajadores y no hay puestos, no hay gente para cubrir esos puestos. Y como lo veis, la tendencia sigue ahí arriba. Hasta que no veamos desacelerar esto, tampoco. Y luego también los precios, los salarios. Si vemos la media del beneficio por horas, vemos que sigue aumentando año a año. Por tanto, los salarios siguen aumentando y esto puede ejercer una presión continua al alza sobre los precios, sobre la inflación, porque todavía sigue habiendo un mercado laboral que sigue ejerciendo presión en estos temas y en esa inflación, porque si encima tienes poca oferta y necesitas mantener a los trabajadores, si encima se te van, pues no vas a poder encontrar a lo mejor. Entonces tienes que mantenerles, con esta subida de precios, tienes que mantenerles el salario también ajustado. Y sí que es verdad que no tiene nada que ver porque muy pocos salarios han crecido al ritmo que ha crecido la inflación, pero sí que tienes que ir subiéndolos poco a poco porque si no la gente se te va a ir. Y otra cosa que se mantiene alta, los precios que se mantienen altos, son los de la vivienda. Los precios de la vivienda se mantienen altos, las condiciones para comprar son cada vez más difíciles. Fijaros, este es el US Housing Affordability Index. ¿Cuánta gente se puede, o sea, las condiciones de permitirse una casa? Cuando son altas, las condiciones son mejores. Cuando son bajas, las condiciones ahora mismo están en niveles de julio de 2016. ¿Por qué? Porque tenemos unos intereses que han subido, hipotecarios, por tanto la financiación es más cara, y también tenemos unos precios de las casas que han subido, por tanto comprar una casa es más caro. Entonces vemos un aumento de dificultad por comprar una casa. Y aquí vemos el precio, el Case-Shiller Home National Price Index, que no ha dejado de subir. Esto obviamente causa presión también en los precios. Y fijaros porque la última vez que estuvimos en este nivel, en el Affordability Index, donde la gente no se podía permitir una casa, muy poca gente se podía permitir comprar una casa, luego los precios subsecuentemente cayeron un menos 25% de julio del 6 a diciembre del 11. Entonces también, bueno, coincidió con esa recesión inmobiliaria que tuvimos. Entonces, bueno, pues también será estos precios. ¿Caerá el mercado inmobiliario? Bueno, caerá si tenemos esa fase de recesión de la que estábamos hablando, ¿no? Y si finalmente, pues todo esto genera una presión tan grande en la demanda que tiene que frenar todo esto. Entonces vamos a ir con las conclusiones para resumir todo este vídeo al detalle. Bien, la primera, algunos indicadores empiezan a apuntar a bajada de precios, pero aún es pronto para confirmarlo. Lo hemos visto, commodities bajando, hemos visto esos intereses bajando, hemos visto no hemos comentado, pero hemos visto también estas últimas semanas la inflación a largo plazo.
la inflación que descuenta el mercado a largo plazo a 5 años, 10 años, la break-even inflation rate, se ha reducido estos últimos meses. Entonces, bueno, pues empiezan a apuntar a bajada de precios. ¿Por qué el mercado empieza a apuntar a una bajada de precios? Bueno, pues porque el mercado cree que la Fed no va a ser capaz de hacer un soft landing, de mantener al mercado vivo, y lo que va a hacer es crear una recesión. Y en una recesión tenemos bajada de precios. Entonces, eso es lo que poco a poco está apuntando el mercado. ¿Qué pasa? Que todavía es pronto para confirmarlo. Y hemos visto esas últimas semanas ese rebote a corto plazo que han tenido las commodities o que han tenido también los intereses. Bueno, pues es pronto para confirmarlo y el CPI probablemente lo confirme tarde. Es muy difícil ver que el CPI, por mucho que las commodities hayan bajado ya hace unas semanas, es muy difícil ver que el CPI vaya reflejándolo ya a corto plazo. Puede que sí que lo veamos durante los siguientes meses. Aún así, veremos esta semana cuando se publique. La Fed sigue diciendo que acabará con la inflación manteniendo sus subidas de tipos y que no habrá recesión, a pesar de que el modelo GDP Now no dice lo mismo. Por tanto, ahí tenemos esa diferencia en las fases que veíamos, en el cuadrante que veíamos antes, ¿no? La Fed dice que no acabaremos aquí, la Fed dice que no vamos a acabar aquí, pero el mercado va poniendo presión sobre que sí puede que acabemos aquí, ¿no? Entonces ese es el debate. Luego, la siguiente, el mercado empieza a descontar mayor probabilidad de recesión y de poder entrar en una fase de disinflationary bust, eso que os comentaba. ¿Por qué? Hemos visto los argumentos, los tenéis en el vídeo. PMI, curva de tipos, caída de las materias primas. Pero otros indicadores dan a entender que todavía podría ser pronto para entrar en recesión. Esos indicadores que hemos tenido que todavía, bueno, pues van sustentando el argumento de la Fed. Aquí estos indicadores van dándole a la Fed un poco de vida para mantener su argumento de que no va a haber recesión y de que el mercado se va a librar, ¿no? Que son el ISM de servicios, el mercado laboral, el mercado inmobiliario que sigue fuerte, etc. El partido se decidirá con los siguientes datos, en mi opinión, y eso es lo que nos va a dar más claridad sobre en qué fase estamos y en qué fase podemos entrar. CPI, resultados empresariales, ya hemos dicho que se esperan unas expectativas que veamos si está acorde con la fase económica en la que nos encontramos, y el PIB del segundo trimestre de 2022, que nos dirá si entramos en recesión técnica o si todavía no entramos. Es importante ese PIB del Q2 de 2022. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más links de utilidad, queréis aprender más sobre esto, tenéis abajo en la descripción un montón de links. Y me despido, que tengáis una muy buena semana.